Ignacio, tú dijiste al principio que a veces la ciudadanía no se involucra en la política porque está desconectada. Y está desconectada de los grandes temas que atañen a su propia supervivencia, a su desarrollo en una sociedad, al hecho social en sí. Pero al mismo tiempo la ciudadanía está hiperconectada. Tan hiperconectada está por la televisión, las redes sociales, etcétera, que está saturada de información. Y resulta que cualquier hecho, una guerra, un atentado, la cesión de un presidente, cualquier cosa es noticia y a los 5 minutos después es algo viejo. Tú decías hace un par de días en algún lugar que escuché que los gobiernos de izquierda o los gobiernos progresistas de América Latina, una de sus cosas más importantes que tendría que tener en cuenta en esta nueva etapa es que ya no pueden ofrecer lo que ya ofrecieron, en el caso incluso de que lo hubieran cumplido, sino que tienen que ofrecer algo nuevo. ¿Cómo ofrecer algo nuevo en una sociedad que a los segundos es una cosa vieja? ¿Cómo sintonizar aquello que la gente supuestamente está deseando, que le falta, si al mismo tiempo está saturada de todo y se aburre rápido? Sí, es una de las características de la información, ¿no? Y no solo de la información, tienes razón, de muchas cosas. Todo envejece mucho más rápido, ¿verdad? Porque el ciclo de obsolescencia es más rápido, por la rapidez misma de la información, es la rapidez de la velocidad de la luz. Entonces, efectivamente, hoy una noticia de esta mañana, esta tarde ya es una vieja noticia, pero a la vez, vivimos en un mundo donde tenemos esa impresión de que hay una sobreabundancia de información, tenemos toda clase de aparatos que nos permiten conectarnos, estar permanentemente intercambiando comunicación e información. Y por otra parte, fíjate, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque hemos venido a denunciar 4 años de privación de libertad de Assange. ¿Y quién es Julian Assange? Es el hombre que creó Wikileaks. ¿Y qué es Wikileaks? Pues Wikileaks es, si quieres, esa plataforma que vino a decirnos que cuando nosotros pensábamos que estábamos saturados de información, en realidad no teníamos información, porque no sabíamos los crímenes de guerra que se habían cometido en Irak y en Afganistán, y Wikileaks los denunció. No sabíamos lo que hacían las embajadas, aunque lo sospechásemos, de Estados Unidos, pero él nos dio el contenido de los cables. No sabíamos lo que hacían una serie de empresas bancarias, financieras, suizas o panameñas. ¿Y saberlo ha cambiado algo? Evidentemente ha cambiado todo, ha cambiado el periodismo. Ya el periodismo no es el mismo. Y la prueba de que ha cambiado es que a Julian Assange no lo dejan libre, lo quieren castigar. Ahora sabemos, gracias a Snowden, que ha podido denunciarlo porque Wikileaks lo sacó de la persecución a la que estaba sometido en Hong Kong, lo que es el programa PRISM de la NSA. Estamos todos vigilados. Eso lo sabemos ahora. Entonces, la información, efectivamente, es algo de lo que carecemos en realidad. Vivimos en la ilusión de la sobreinformación, pero esa ilusión, esa sobreinformación, yo tengo un libro que se llama La tiranía de la comunicación. Y en ese libro explico que en las sociedades autoritarias la censura se produce mediante el retiro de la información, ¿verdad? No te permiten dar información, pero tú sabes que te la retiran, porque tal autor protesta y sabes que esto ha ocurrido y no se habla de ello en la prensa, etc. La censura se produce por sustracción. La pregunta es, ¿cómo se produce la censura en una democracia? Ya se produce por sobreinformación. Tenemos tanta información que nunca pensamos que nos falta información. ¿Y en qué se momento, produce, perdóname, ¿cuándo se convierte la información en comunicación? ¿Cuándo se convierte en comunicación política? ¿Y cuándo la ciudadanía puede procesar esa información, aunque sea poca? Digamos, la ciudadanía capta lo que dice Snowden, lo que dice Assange, se siente traicionada por todo el sector político, los poderes, pero ¿en qué momento eso se transforma solamente en un conocimiento? No, pero si quieres, en teoría de la comunicación, información y comunicación son dos cosas muy diferentes.
La comunicación es un discurso que emite una entidad en favor de sí misma, si quieres, y la información es un dato de la que carece la comunidad. Es el aporte de un dato de la que carece la comunidad. Entonces, información y comunicación no se sobreponen. En realidad, nos hacen creer que vivimos en un mundo de comunicación, nos hacen creer que vivimos en un mundo de información, pero carecemos de información y la comunicación que tenemos a veces es vacua, es una información, es una comunicación técnica, pero en realidad poco profunda, ¿entiendes? Entonces, digamos, los aportes de Snowden esencialmente solo los pueden asimilar las personas que ya están concientizadas, como decíamos antes. Para la inmensa mayoría de la sociedad, si tú le preguntas quién es Snowden, no lo sabe, evidentemente, ni siquiera conoce el nombre de Snowden. Estamos hablando de niveles también de interpretación, pero lo que sí sabemos es que Snowden nos ha desvelado un mundo que ignorábamos, nos ha abierto los ojos, literalmente, igual que lo hizo Assange. De ahí la gran importancia de estos aportes. Entonces, lo que creo yo que está pasando es que la sobreinformación termina siendo el ruido que te... me voy a la Segunda Guerra Mundial, te ponían altoparlantes para que no oigas cómo se fusilaba a la gente. Es la misma técnica llevada al mundo digital. Sobrecargar de información, sobrecargar de ruido, de manera de que todo lo que descubrió Snowden esté oculto, ¿no? Lo que llamamos sobreinformación, si quieres, es un muro que te impide ver la información que te falta, ¿entiendes? Hoy día, cuando tú recibes una información, lo primero que tienes que preguntarte es cuándo esta información va a ser desmentida. Correcto. Porque en muchos casos esa información no va a ser verificada. Entonces, hoy vivimos en una situación de inseguridad informacional, ¿entiendes? Igual que hay otras inseguridades. Vivimos en una situación de inseguridad, no sé, de la salud, de inseguridad en materia de trabajo laboral, no sabemos si vamos a tener o no tener trabajo, o inseguridad en muchos aspectos. Vivimos en una sociedad con inseguridad informacional porque mucha de la información que recibimos es desmentida en las horas que siguen, o por lo menos corregida, porque hoy el sistema es tan rápido, como tú decías, que la información que nos dan es una información bruta. Nadie ha podido verificarla, porque es demasiado rápida. Y los periodistas ya no sirven para eso, porque lo único que hacen es repercutir la información. Y no tienen tiempo de analizarla, no hay tiempo para analizarla. Nos llega bruta. Y puede ir cambiando en el día. Anoche yo veía las informaciones sobre las elecciones, el referéndum en Gran Bretaña, e iba ganando el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea. Y me despierto esta mañana y perdieron. Entonces, la información la vamos recibiendo casi a medida que se produce. Y no hay nadie para hacer un análisis más que mucho después. Entonces, estamos en una especie, si quieres, de conexión directa con el acontecimiento, pero eso no es forzosamente información. Porque eso es reproducir el modelo deportivo de la retransmisión en directo de un partido. Si tú ves un partido de fútbol, aunque le cortes el sonido, si sabes cómo se juega el fútbol, no necesitas el comentario. Y si quieres que tú estés en el estadio, o que estés en tu casa, aquí en el estadio en Chicago, o que estés en tu casa aquí, tienes el mismo grado, si quieres, de desconocimiento de cuál va a ser el resultado de ese partido, si es en directo. Aunque estés allí, tú no sabes que eso se va a terminar 2-0 a favor de Chile. Y aunque estés en tu casa tampoco, ¿entiendes? Entonces, la información en general ahora se calca sobre eso. Pero el deporte nunca ha sido un modelo en materia, si quieres, de explicación de lo que es una... Y además, si puedes cortar el sonido, puedes cortar al periodista. Entonces, póngame en directo en contacto con la manifestación, con lo que está pasando y ya está. ¿Para qué necesito al periodista? Entonces, ese sistema de la información, de la inmediatez, es un sistema que suprime al periodista. Curiosamente, los periodistas se suicidan haciendo ese tipo de información en directo. La toma de